Antes de ir un poco al tema principal, les quiero mencionar un poquito acerca de quiénes somos y nuestro rol, digamos, en la expansión de FX Primus en Sudamérica. Para comenzar nuevamente, me quiero presentar para aquellos que recién entran. Mi nombre es Luis Urquiza, yo soy gerente general de Financial FX y también soy el fundador de la página web www.eltraderfx.com. Soy trader de divisas. Como les comenté, actualmente gerencio esta nueva empresa, esta nueva iniciativa, que es Financial FX, que es un broker de divisas, y a su vez somos un broker de metales preciosos físicos. En otras palabras, nosotros estamos en la posibilidad tanto de ofrecer plataformas de inversión en Forex y CFDs, y ofrecer una plataforma para lo que es la compra, venta y almacenamiento de oro, plata y platino. Actualmente somos los primeros en Perú, en Sudamérica y en los países de Hispanoamérica en poder hacer esto, tener esos dos productos bajo el mismo techo, ¿no? Así es un poquito lo que somos. Y como les comenté, lo que nosotros hacemos es, por un lado, producto Forex, y por el otro lado, lo que es compra, venta y almacenamiento de oro, plata y platino, en 11 almacenes que tenemos en los 11 principales mercados financieros del mundo. Y en este caso estamos hablando de Londres, Zúrich, Nueva York, Hong Kong, Dubái, Singapur, Sydney, Auckland, Shanghái, y por ahí se me escapa uno más. Y Nueva Delhi, me parece. No, Estambul, disculpe. Entonces tenemos, digamos, damos el acceso a la compra y venta de metales en estas locaciones, y que a su vez ustedes puedan tener el almacenamiento y a futuro la posible venta de estos metales físicos que están a nombre de cada uno. Eso es un poco lo que hacemos. Como les comenté, en plataformas, por el lado de Forex y CFDs, tenemos la plataforma MetaTrader, que es bastante conocida, y Sirix, que es una plataforma social que permite hacer lo que es el copy trade, ¿no? Si ustedes, por decir, ven que hay un trader bueno, sencillamente se suscriben a ese trader y copian automáticamente sus trades, ¿no? Hay una comisión, un pago que depende de cada trader. Y por el lado de metales preciosos tenemos la plataforma que es MetalDesk, que es nuestra plataforma propia para poder hacer esta compra y venta de los metales físicos. Nosotros somos IBs de FX Primus. Significa que efectivamente los clientes nuestros son clientes de FX Primus con todos los beneficios que se obtiene de ser cliente de FX Primus, como es, por ejemplo, el estar con uno de los brokers que ofrecen la mayor seguridad en términos de protección de capital, protección de depósitos, etc. O sea, créame, yo vengo trabajando con FX Primus ya años como trader, ¿no? Como trader, cuando comencé, pues probaba varios brokers, y desde un comienzo, o sea, FX Primus me gustó por la seriedad, un poco por el énfasis que le ponían en hacer todo el trading, digamos, que sea de una forma segura, ¿no? Entonces actualmente auditan sus resultados, ofrecen pues de que las cuentas sean segregadas, la ejecución la verdad que es muy buena. Yo he tradeado con varios brokers y la verdad que no he tenido nunca problemas con FX Primus, así que lo que yo busco como trader lo encuentro con ellos. Y al momento que busqué una compañía con quien aliarme, FX Primus fue, digamos, la primera empresa que vino a mi mente. Entonces actualmente con Delia y con Terry, quienes son los responsables de FX Primus para Latinoamérica a nivel mundial, tenemos esta alianza para poder, digamos, educar correctamente a traders en América Latina, y a su vez ser parte de esta expansión que tiene este broker. Porque a nivel mundial, pues FX Primus ha crecido muchísimo y creemos que el potencial acá es enorme. Entonces, esa es nuestra tarea. Como IBs de FX Primus, adicionalmente a todos los beneficios que ustedes tienen como clientes de FX Primus, tienen los beneficios de clientes de Financial FX, tales como análisis semanales de las principales oportunidades de inversión, eventos presenciales gratuitos, como uno que hicimos acá en Perú la semana pasada recientemente, reportes especiales de inversión en el mercado, por supuesto, y asesoría nuestra, tanto para temas, digamos, de apertura de cuentas o temas de trading. Y ahí es donde entro yo, obviamente, ¿no? Como trader, pues estoy en la capacidad de poder absorber cualquier consulta de nuestros clientes, ya sea técnica, ya sea fundamental, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco nuestro rol. Pues aquellas personas interesadas en ser clientes de FX Primus a través nuestro, al final de esta presentación hay un correo y una página web donde nos pueden visitar o mandar un correo, y a partir de ahí yo les envío un enlace
mediante el cual pues, ustedes pueden hacerse clientes de FX Primus bajo un código propio, ¿no? Es un poquito en resumen. Ahora, así es, Franklin, estamos en Manuel Holguín 335 Sur, ¿no? Ahora, vamos un poco al tema de fondo, ¿no? Que es la relación entre bonos, divisas, materias primas y acciones bursátiles, ¿no? Y acá les quiero contar un poquito mi experiencia, ¿no? Porque yo inicialmente, cuando me inicié en el mundo de trading, yo era un trader netamente técnico, ¿no? Y en cierta forma hasta hoy lo soy. Yo ejecuto mucho lo que es el price action, que es básicamente la lectura de los gráficos. No utilizo indicador técnico, no utilizo patrones, quizás uno que otro. Pero prácticamente, sencillamente veo cómo se mueve el precio, cómo se mueven las velas japonesas, ciertos soportes, ciertas resistencias, y a raíz de esto, digamos, entro en operaciones. Y una de las cosas que yo siempre decía era que no hace falta saber más, ¿verdad? O sea, okay, con saber leer bien el mercado, la verdad que, digamos, tengo lo suficiente. Es verdad y no es verdad. Es verdad porque sí, aún quizás sin saber mucho del resto del mundo, lo que pasa en otros sectores, es posible ser exitoso en Forex, pero si realmente queremos ir más allá, dar ese paso adicional, digamos, ese crecimiento y ser parte de ese grupo que gana, siempre es bueno saber cómo el mercado se correlaciona con otros mercados y cómo, digamos, el dólar, el euro, etcétera, afecta a otros mercados o otros mercados afectan a las divisas. Porque ese conocimiento adicional, esa lectura adicional, nos va a permitir ver un poquito más allá, ¿no? Es, como dice este hijo de los Tóntrecas, ¿no? Ver más allá del evidente. Y de eso se trata esto, de conocer esta fluctuación, esta relación de precios entre estos instrumentos financieros que, digamos, son los que congregan la mayor cantidad de dinero en el mundo, ¿no? Ahora, algunos conceptos son un poco teóricos y yo honestamente voy a intentar hacerlo lo más simple posible. Así que en cada parte les voy a preguntar si entendieron, no entendieron, qué parte está más o menos clara, qué parte no es clara, para que quizás pueda repetir, porque la parte final es donde vamos a ver la relación entre todas las cosas. Y es muy importante que entiendan cómo trabaja cada mercado, las dinámicas, para que puedan entender finalmente, digamos, la mecánica entre mercados. ¿Les parece bien eso? Sí, no, quizás. Ok. ¿Están listos? Ok. Entonces les voy a pedir por favor su máxima atención. Tenemos una hora, no, creo que un poco menos tiempo. Tengo hasta las 9, tenemos 35 minutos. Ok, así que su atención unos 35 minutos y de ahí un pequeño tiempo de relajo. Jaime, ¿me escuchas ahora? ¿Me escuchan ahora? Por ahí me dicen de que no se escucha. ¿Sí? Perfecto. Ok. Para comenzar, vamos a definir un poco lo que es un bono. Y acá un poco les quería graficar este tema que les comenté, ¿no? De que supongamos que digamos que el dinero del mundo se pone en 4 torres, ¿no? Que puede ser torres de agua. Y estas torres grafican el mercado de divisas, el mercado de acciones, bonos y materias primas. Y normalmente un agua o el agua va de una torre a la otra. Entonces la cosa es que normalmente todo el agua en el sistema se mantiene constante, ¿verdad? Si hay 10.000 litros, esos 10.000 litros están, solamente que quizás hoy hay más litros en materias primas y menos litros en divisas, y mañana hay más litros en acciones, o menos litros en bonos, etcétera, etcétera. Y acá viene nuevamente un poco el objetivo de esta reunión, ¿no? De más o menos que ustedes sepan cómo es que el dinero va de un lado hacia el otro, cómo se mueve, cómo se interrelacionan estos mercados, para que el día de mañana, cuando lean el periódico y vean la Fed sube la tasa de interés, ustedes sepan exactamente cuáles son los efectos que eso puede conllevar, ¿no? Entonces, para esto vamos a comenzar definiendo lo que es un bono soberano. Y un bono soberano no es otra cosa que una deuda. Es una deuda contraída por un país a un plazo específico y a una tasa de interés determinada.
¿Esto qué significa? Significa que yo, por ejemplo, Luis, le presto dinero a Juan, ¿verdad? Le presto $1000. Y Juan me dice, Luis, te voy a pagar tus $1000 de acá a 5 años, pero por haberme prestado este dinero te voy a pagar $50 cada año, ¿verdad? Lo que implica una tasa de interés del 5%. Entonces, perfecto, digo, ok. Para hacer, digamos, oficial este préstamo, firmamos un papel, ¿sí? Un documento donde dice de que Juan le debe a Luis $1000 a ser pagados en 5 años a una tasa de interés del 5%. Y voilà, eso es exactamente un bono, ¿no? Un bono es una deuda específica a un largo plazo. Y es la forma como los países actualmente en el mundo se endeudan, ¿no? Cuando ustedes leen de que el Estado emitió bonos a 30 años a una tasa tal, es porque el Estado emite deuda. No es buena noticia porque implica de que las generaciones futuras son las que van a tener que pagar esta deuda. Y obviamente, ¿por qué se endeuda un país? Porque tiene que pagar, no sé, pues, tiene que pagar pensiones, colegios, infraestructura, etcétera, etcétera. La deuda es un tema político. Usualmente cuando un político entra al poder, promete cosas. Promete que va a hacer carreteras, promete que va a hacer colegios. ¿Y cómo se financia esto? A través de deuda. ¿Pero quién paga esta deuda? Las generaciones futuras, ¿no? Entonces, si ustedes piensan, hace 50, 60 años, nuestros abuelos podían mantener una familia de 7, 8, 9 hijos, trabajando solamente el hombre en la casa y la mujer no, y lo comparamos al día de hoy, vamos a ver que la situación es totalmente diferente, porque nosotros estamos pagando por la deuda que el Estado adquirió hace 30, 40, 50 años. Entonces, eso es en resumen una deuda. ¿Okay? Y acá hay una, digamos, una relación inversa entre lo que es el precio del bono y la tasa de interés. Entonces, como les explico en comienzo, bueno, tenemos este papel bueno, que Juan me da a mí, que dice, oye, Luis, ¿no? Yo te debo 1000 soles, $1000, disculpen, y te voy a pagar 5%, $50 cada año, ¿verdad? Ahora, imagínense que mañana Juan pierde su trabajo, ¿no? Mañana Juan pierde el trabajo y yo entro un poco en duda, digo, ¿y ahora qué pasa si Juan no me paga? Entonces, el riesgo sube, ¿no? El riesgo sube de que no pueda recibir ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Sencillamente volteo y busco otra persona y les digo, vendo esta deuda de Juan, ¿no? Y encuentro a una tercera persona que está dispuesta a comprar esa deuda de Juan, pero obviamente por este riesgo, digamos, no está dispuesto a pagar $1000, sino me dice, ok, te pago 500. Yo le digo, no, no, 500 no, 900. No, te pago 600. Y finalmente quedamos en $750. ¿Ok? En mi caso, yo vendí esta deuda, ¿por qué? Porque es para mí o perder $1000 o perder 250. Entonces, obviamente, yo voy por el lado de perder $250. Pero ahora, ¿qué pasa? Al momento de que se vende este bono o esta nueva deuda a $750, no se olviden que Juan prometió pagar $50 cada año hasta el fin de la deuda. Entonces, $50 de $750 ya no es 5%. Es obviamente un monto mayor, es una tasa de interés mayor, ¿verdad? Y acá viene esta relación de por qué, mientras la tasa de interés de un bono es mayor, el precio tiende a ser menor. Gráfico, poniendo este ejemplo que les comenté. Y esto que les comento es lo que llamamos el riesgo del emisor. Cuando aumenta el riesgo del emisor, esto aumenta la tasa de interés implícito, lo cual a su vez, digamos, pone cierta precedencia para que a futuro, cuando el Estado emita nueva deuda, se haga usando la nueva tasa de interés del mercado, ¿no? Y es por eso, pues, de que tenemos de que estos problemas que tenemos en Europa con Grecia, con Italia, España, es a raíz de un exceso de deuda y el hecho de que sus bonos soberanos se han hecho cada vez tan, pero tan caros, de que prácticamente el Estado o estos países se dedican estos días a pagar intereses, nada más. Ya no pueden financiar sus actividades, sino se dedican netamente a pagar intereses por deuda que había sido contraída en exceso, o lo que llamamos irresponsabilidad de gastos, ¿no? Ahora, este ejemplo del bono lo estoy poniendo acá, para que sea un poco más sencillo, y quiero que este concepto lo tengan bien claro porque esto es fundamental para que ustedes puedan entender lo que vamos a explicar después. El tema de la tasa de interés y el precio del bono. Entonces, al lado izquierdo tenemos
el precio del bono, o sea, acá pongo un ejemplo de $1000, la tasa de interés que en este caso vienen a ser $50 de 1000. Si el precio del bono sube a $1100, en este caso, asumiendo de que mis $50 se mantienen constantes, la tasa de interés baja, ¿no? ¿Y por qué sube? Porque hay menos riesgo, ¿no? Si por un lado, si el precio del bono baja porque hay riesgo, el precio del bono sube por lo, digamos, por lo opuesto, porque se percibe menos riesgo por parte del emisor, ¿no? Y como les comento, cuando el precio del bono baja, la tasa de interés sube, ¿verdad? ¿Por qué? Porque $50 de 900 ya no va a ser 5%, va a ser 5.55%. Y tenemos nuevamente esta relación inversa entre el precio del bono y la tasa de interés. Y a esto hay que añadirle dos factores más. El factor inflación y el factor que es la clasificación de crédito. Y este es el segundo concepto que quiero que pongan bastante atención, el concepto de inflación. Porque la inflación es básicamente, no es otra cosa que un incremento de precios, ¿verdad? Si tenemos una inflación alta, normalmente un inversor que bajo un escenario normal dice, oye, de este país yo recibo una tasa de 5%, pero tiene una inflación alta, obviamente este inversor va a querer mantener un poco, digamos, su ganancia, por lo que va a esperar una tasa de interés mayor. Y para poder obtener una tasa de interés mayor, el precio del bono va a tener que ser menor, lo que implica que el Estado que emite el bono ya no va a recaudar $1000, sino va a recaudar 900. Obviamente a los estados emisores no les conviene esto. Por eso es que quieren mantener la inflación un poco, digamos, en control. Y lo otro que también entra en cuenta es la clasificación de crédito, que es estas agencias tipo Standard & Poor's, que no dicen otra cosa de que este país va a pagar su deuda o no va a pagar su deuda. Y para eso tienen una serie de ratings que van desde el AAA hasta el CC-, bajo el cual, digamos, más o menos dan a entender la fortaleza o la capacidad de pago de cierto país. Entonces, en algún momento, creo que me parece que con los bonos de Grecia se les asignó la clasificación mínima porque no había posibilidad, o digamos, de que era básicamente deuda perdida, ¿no? Ahora, dígame con sinceridad, ¿este concepto les ha quedado claro? ¿Esta relación inversa entre el precio del bono y la tasa de interés? A ver, Teodoro Leonel, dicen que sí. A ver, ¿quién más está por ahí? A ver, dígame, por favor, porque como les digo, comprender esto es fundamental para lo que se viene. Quiero que todos tengan este concepto claro, esta relación inversa entre precio de bono y tasa de interés. Huber también me dice que sí. A ver, el resto somos 20 y algo más. ¿Qué me comenta el resto? Héctor, lo de la inflación, por supuesto, Héctor. A ver, nuevamente les explico cómo es que la inflación impacta el precio o digamos la expectativa de precio de un bono, ¿no? Creo que todos conocemos el concepto de inflación. Inflación es cuando los precios suben, ¿verdad? Y la inflación viene derivada del precio de las materias primas, que lo vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, cuando hay inflación es porque tenemos precios que están subiendo día a día y se la puede de inflación de 5%, 6% anual, etcétera, etcétera. La inflación es otra cosa que la pérdida de capacidad de ahorro, ¿no? Si yo tengo $100 hoy día y lo pongo en una cuenta de ahorros que me ofrece 2%, pero la inflación anual es 3%, yo efectivamente perdí dinero. ¿Por qué? Porque mi dinero se está depreciando más rápido de lo que el banco me paga como interés. ¿Verdad? ¿Eso lo tienen más o menos claro? ¿No? Entonces, supongamos en este caso que tenemos un país que emite deuda por $1000. Y dicen, yo emito un bono a $1000 y pago $50 anuales, lo que equivale a un 5%. Ahora, si este país tiene inflación cero, obviamente el 5% es una tasa de interés interesante. Pero ahora supongamos que la inflación de este país es 3% anual. No, disculpen, 2% anual. El comprador de este bono va a decir,
sabes que estos $1000 de acá a un año no van a ser exactamente igual, porque este país tiene inflación. Esto implica de que el valor de lo que me estoy comprando va a tener a reducirse. Entonces, ¿qué es lo que yo hago como inversor? No voy a querer recibir 5%, sino voy a querer recibir 7%, como ejemplo, o 6%. Y para que el bono pueda tener esta tasa de interés más alta, implica de que el precio del bono tiene que bajar, ¿verdad? Por lo mismo que les expliqué, ¿no? $50 de $1000 no es lo mismo que $50 de $900, ¿no? Lo que el inversor quiere o el comprador del bono quiere es una tasa de interés mayor que permita de alguna forma restar esta expectativa de inflación de este país. Y es por eso de que una inflación alta se ve traducida en mayores tasas de interés y menores precios de bonos. Eso es, en resumen, el efecto de la inflación. ¿Te quedó claro, Hugo? Héctor, disculpa. Mi disculpa. Ok. ¿Todos les quedó claro esto? ¿Este concepto? Para poder seguir adelante. Ok, vamos entonces. Una vez que tenemos estos conceptos claros, vamos a lo siguiente. Este es un ejemplo de los bonos a 10 años de las principales economías del mundo, ¿no? Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, Alemania. Y lo que vemos es esta tendencia para abajo. Esta es la tasa de interés del bono. Es una tasa de interés extremadamente baja. O sea, extremadamente baja. Vemos la historia, la media es más o menos por acá, y en este caso estamos por acá, y sin embargo nos encontramos en una zona cercana a 0%. Bajo ese supuesto, tasa de interés baja, precio de bono, a ver, díganme ustedes, si la tasa de interés es baja, ¿el precio del bono es alto o es bajo? A ver, ¿quién se anima? Teodoro alto, Javier Castillo baja, Francisco González baja, alto. Bueno, es alto, no se olvide de esta relación, miren este cuadrito. La tasa de interés cuando es baja implica un precio del bono alto. No se olviden de esta relación inversa entre tasa de interés y precio de bono. Siempre son inversos, es una relación totalmente inversa. Y acuérdense este ejemplo. Tasa de interés baja, en este caso, bonos altos, o el precio del bono es más alto, ¿verdad? Entonces, bajo este escenario, si el precio del bono es alto, es porque, ¿ustedes qué dicen? ¿Hay demanda de este bono o no hay demanda de este bono? ¿Hay interés de compradores por tener bonos o no? Sí, Franklin dice. ¿Quién más? A ver quién se anima. Javier también. Teodoro dice sí. Claro, es oferta y demanda. Cuando hay mayor demanda por un producto, el precio de este producto tiende a subir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en los últimos 10, 15 años? Prácticamente una buena parte del dinero del mundo está metida en bonos. Y hay tanto interés en bonos que esto ha llevado a que las tasas sean extremadamente bajas. E inclusive en algunos casos las tasas son negativas, como por ejemplo en Dinamarca y en otros países. Los compradores pagan por tener un bono. Ya no es que el gobierno te paga a ti, sino que tú tienes que pagar por tener un bono. Ahora, quizás ustedes digan, bueno, o sea, hay demanda, la tasa de interés es negativa, lo que implica de que un país se puede financiar de una mejor forma, pero digamos, ¿cuál piensan ustedes que es la debilidad de esto? ¿Qué es lo que no estamos viendo acá? ¿O qué es lo que, digamos, cuál es el peligro de esto, digamos ustedes? A ver, ¿quién se anima a dar una opinión? ¿Nadie se anima? Javier, digo, ¿cuál es el peligro de tasas de interés bajas y precios de bonos altos? Inflación, Javier dice deflación.
Luis Antonio, deflación. Ahorita vamos a ver el concepto de inflación y deflación. Ángelo dice mayor endeudamiento, implementado, mucha deuda. Eso es, hay extremadamente demasiada deuda. Hay dos cosas. Uno, usualmente los bonos son las inversiones más seguras, si se quiere poner así, ¿no? Siempre se dice que los bonos es seguro porque a menos que un país se vaya a la bancarrota, tiene que pagar su bono, ¿no? Si vemos que la tendencia de los últimos años ha sido tener básicamente un retorno casi inexistente sobre bonos, esto nos dice de que hay algo malo con la economía, porque los inversores, fondos de inversión, gobiernos, no quieren poner su dinero en otro lado y buscan la seguridad, entre comillas, de un bono, ¿verdad? Hay tanto, y esto es un poco lo que no se ve, quizás lo que no le dice la prensa, hay tanto temor de que el sistema bancario se resquebraje, que las bolsas se vayan, digamos, al diablo, que pueda pasar cualquier cosa, que todos han buscado un refugio en los bonos y han empujado el precio de los bonos a niveles altísimos hasta llegar al extremo de que el retorno sobre estos bonos es casi inexistente. Entonces, actualmente se habla mucho acerca de una burbuja de bonos. ¿Y por qué? Porque igual que una burbuja, digamos, residencial, donde los precios de las casas están tan altos que todo el mundo vende, 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 ya no hay quien compre, pasa exactamente lo mismo con los bonos. Todo el mundo, digamos, ha vendido bonos a precios tan altos que actualmente ya no hay nadie que esté dispuesto a comprar, digamos, con una tasa de interés tan baja. Y esto es algo extremadamente peligroso. ¿Cómo se va a desenvolver esta burbuja? Si es que realmente es una burbuja, la verdad yo no sé. Y no quiero pensarlo porque el día que pase, olvídense, va a tener repercusiones bastante fuertes en la economía, en la capacidad de endeudamiento de países, porque cuando esta burbuja estalle, significa de que los países emisores de bonos van a tener que volver a pagar niveles altos de endeudamiento. ¿Y qué es lo que hace un país usualmente cuando tiene que pagar un nivel alto de endeudamiento? Se vuelve a endeudar más, lo que implica de que le pase esta pelota a las siguientes generaciones. Y que a su vez hace que nuestra capacidad, digamos, de adquisitiva se vaya reduciendo a futuro. Ese es un poco, digamos, el potencial efecto de esta burbuja de bonos, ¿no? Entonces, bueno, no quiero ir más, ese es un tema netamente aparte, pero igual les quería un poco ilustrar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Les quedó claro este concepto de los bonos? El precio del bono, la tasa de interés, esta relación inversa, inflación, y más o menos estas curvas históricas. ¿Hasta ahí estamos bien? Francisco me dice que sí, Teodoro también me dice que sí, Héctor también, a ver quién más está por ahí. Ya. Entonces, siguiente tema, materias primas. ¿No? Una materia prima es un commodity, es básicamente algo que se usa en el día a día, con lo que es algo que nosotros utilizamos para hacer un producto final, ¿no? Por ejemplo, no sé, la leche es un commodity, el acero es un commodity, no sé, oro es un commodity, madera es un commodity, cualquier cosa que ustedes vean a su costado está hecho de una materia prima. Y esa materia prima tiene una demanda y una oferta, y esa materia prima es un commodity, ¿verdad? Y es por eso que el precio de un commodity decimos que se determina en función a las condiciones de oferta y demanda del mercado. Si hay crecimiento de un país, ¿no? Supongamos de que, bueno, estamos en Perú, ¿no? Supongamos que la clase media crece y va a tener mayor necesidad de consumir carne, ¿no? Entonces, si actualmente en Perú, no sé, solamente se crían 1 millón de pollos y la nueva clase media va a requerir 1 millón de pollos y medio, digamos que este crecimiento de la demanda de este commodity va a empujar el precio para arriba y obviamente va a empujar para arriba la producción de mayores pollos. Es un poco la relación de oferta y demanda básica que hay en todo mercado, ¿no? Si un bien es escaso, su precio tiende a incrementarse y lo opuesto, ¿no? Si hay demasiada oferta de un bien, el precio tiende a bajar. Y es un poco lo que estamos viendo en Europa en estos momentos. No sé si ustedes han visto una noticia de que los productores de leche están haciendo unas manifestaciones en Bruselas
porque se quejan de que el precio de la leche es demasiado bajo, ¿no? Que están produciendo por debajo del nivel de costo. Es un tema netamente de oferta y demanda, ¿no? Si están produciendo por debajo del costo, lo más probable es que varias granjas se vayan a la quiebra y esto obviamente va a limitar la oferta de producto y va a hacer que el precio se equilibre. Es una regla básica de mercado. Pero no, estos productores quieren que el Estado los siga subvencionando, que haya producción de cuotas. Básicamente quieren ir contra el mercado, que es un poco digamos que yo que viví en Europa, he visto que las personas, los gobiernos son un poquito, mejor dicho, las personas un poco engreídas en el sentido que quieren que, digamos, este gobierno les pague todo. Y pues es por eso que tenemos, pues, estos países que son bastante socialistas, donde, pues, la educación lo paga el gobierno, pensión para el gobierno, todo lo paga el gobierno. ¿Y cómo lo paga? Con deuda. Es un poco el problema, ¿no? Ahora, no se olviden que hemos hablado de inflación hace un momento, ¿no? ¿Cómo se genera la inflación? La inflación se genera principalmente por un mayor consumo de materias primas. Quiero que esto lo tengan bastante claro, porque este concepto, a entender, es también fundamental para explicar las relaciones entre mercados. La inflación es producida porque normalmente cuando una economía está bien, tiende a consumir o tiende a necesitar mayores bienes finales y para poder producir estos bienes finales hace falta commodities, materias primas. Por lo que el precio de estas materias primas tiende a subir. Cuando sube el precio de materias primas, el precio del producto final también sube, obviamente. Y la economía comienza en esta espiral inflacionaria, donde los precios comienzan a subir. Entonces tengamos esto bien claro, de que el precio de un commodity es lo que determina si hay inflación o no hay inflación en cierta economía. La inflación es una consecuencia del precio de la materia prima. ¿Ok? Ahora, en términos de materia prima, ¿qué países, qué regiones son más dependientes de otras? Este, por ejemplo, es un mapa del mundo de países que son netamente importadores y exportadores de materia prima. Los países en verde oscuro son importadores, mientras que los países, digamos, de naranja y colores más claros son exportadores. Lo primero que vemos es que nosotros como región somos exportadores de materia prima. Y nosotros me refiero a Sudamérica, Hispanoamérica, si lo quieren poner así. Mientras que los países que son más dependientes de materias primas, vemos acá que son Europa, China, por supuesto, India, estos grandes países, Estados Unidos, ¿no? Y cuando hablamos de materias primas, hablamos de todo, puede ser de metales, alimentos, textiles, etc. O sea, también hay que un poco identificar que hay diferentes tipos de materias primas. Pero si ponemos todo en una canasta general, este es un poco el mapa mundial. Acá me estoy enfocando en metales, ¿no? Si miramos materias primas como metales, vamos a ver que efectivamente Perú y África, y Australia, somos netamente exportadores, mientras que importadores son más que todo esta región africana, China, por supuesto, el principal importador de metales, y países de Europa. Si lo ponemos en términos de petróleo, es diferente. Vamos a ver que cuando hablamos de petróleo, la región más importadora, exportadora, salvo Venezuela y Colombia un poco, y México, obviamente. Acá quienes son exportadores de petróleo, principalmente Rusia, toda esta región, partes de África y la región del norte de Europa, Noruega principalmente. Y en términos de alimentos, también somos exportadores en gran medida. Si vemos el mapa del mundo de quién importa y exporta alimentos, vamos a ver que, nuevamente, buena parte del África y gran parte de Asia importan alimentos, mientras que nosotros como región somos exportadores de alimentos, ¿no? Y Paraguay acá es netamente exportador de alimentos, por ejemplo. Entonces vamos a ver que cada tipo de materia prima, cada commodity tiene su demanda y oferta diferente, ¿no? Algunos países somos más fuertes en una cosa o mejor dicho, somos dependientes de los precios de materias primas en ciertos sectores y somos menos dependientes en otros sectores, ¿verdad? Entonces, lo que yo les comentaba, ¿no? Cuando hay una expansión económica, normalmente la demanda de un bien final tiende a subir, ¿verdad? Cuando esta demanda por este bien final sube, obviamente para producir más bienes finales van a requerir mayores materias primas.
A mayores materias primas, mayor precio de la materia prima, lo que se ve traducido en una presión inflacionaria. Es decir, hablamos de inflación. Cuando hay demasiada inflación, los bancos centrales reaccionan, ¿no? Y una de las herramientas que un banco central tiene para controlar la inflación es lo que ellos llaman la tasa de interés referencial, que no es otra cosa que una tasa de préstamo entre bancos, o mejor dicho, una tasa de préstamo entre el Banco Central y los bancos. Cuando esta tasa de interés es baja, significa que los bancos pueden prestarse a una tasa baja y los bancos pueden trasladar o pueden hacer disponible más préstamos a empresas o al público. Si hay más préstamos, si hay más dinero en la economía, normalmente esto va a tener a activar la economía. Y es lo opuesto, cuando digamos hay demasiada inflación, cuando hay inflación y el Banco Central quiere enfriar la economía, sube las tasas de interés para que los bancos ya no presten dinero, ni a las empresas ni al consumidor final. Como hay menos dinero disponible en el mercado, esto se va a ver traducido en menos compras de bienes finales, por lo que efectivamente se está controlando esta inflación, ¿no? Entonces, cuando tenemos tasas altas, obviamente se pone un freno a esta economía, pone presión, la actividad económica baja, la economía entra en recesión, y en este caso la demanda por materia prima y por dinero decrece, ¿no? Entonces tenemos este ciclo de inflación y deflación, inflación y deflación. Es así como un poco trabaja la economía, ¿no? Que se ve, digamos, como se dan cuenta, se ve bastante afectada o influenciada por el precio de materias primas. Entonces, para mí, por eso es fundamental entender un poco el rol de las materias primas en digamos, en este eslabón de dinero, para que ustedes sepan efectivamente cómo es que la materia prima desencadena inflación, ¿no? Ok, hasta ahí, ¿me han seguido en esto? ¿Me siguen todos? Todo me dice que sí, Héctor también. Ya, sigamos. Bueno, estos son unos precios de commodities, ¿no? De los últimos, de este año, de los principales commodities, tanto en lo que es energía, metales y agricultura. Y van a ver que el cambio con respecto a un año es netamente a la baja, no es excesivamente a la baja. Miren cómo han caído todos los commodities, prácticamente. ¿Okay? Ahora, vamos a ir a la primera relación, que es la relación inversa entre commodities y bonos, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que normalmente cuando el precio de un commodity tiende a subir, el precio de un bono tiende a bajar. Y a la inversa, cuando el precio de un commodity tiende a bajar, el precio de un bono tiende a subir. Y les voy a explicar por qué es que se da esta relación. Mejor dicho, por qué normalmente en la teoría económica se da esta relación inversa. Como les comenté nuevamente, cuando hay un mayor precio de commodities, hablamos de que hay inflación en la economía, ¿verdad? Cuando hay inflación en la economía, ¿cómo reaccionan los bancos centrales? Subiendo la tasa de interés referencial, ¿verdad? Okay. Ahora, no se olviden de que si hay un riesgo de inflación, los compradores de bonos van a esperar un mayor retorno sobre su bono. Y al esperar un mayor retorno sobre el bono, una mayor tasa de interés, va a caer el precio del bono. Y es acá donde se genera esta relación inversa entre commodities y bonos. Precios de commodities altos, precios de bonos bajos. Precios de commodities bajos, precios de bonos altos. Lo voy a explicar nuevamente para que nuevamente puedan un poco interiorizar esta cadena. ¿Ok? Mayor precio de commodities, mayor inflación. ¿Verdad? Mayor inflación, bancos centrales suben tasas de intereses referenciales, normalmente. Y a su vez, como también hay inflación, los compradores de bonos esperan un mayor retorno sobre los bonos. Vayamos nuevamente al gráfico de bonos. Si yo espero un mayor retorno sobre mi bono, una mayor tasa de interés, entonces el precio del bono va a caer. ¿Verdad? Este es un poco el eslabón, digamos, entre commodities y bonos, específicamente. ¿Cómo es que tenemos esta relación inversa entre commodities y bonos?
Y estos gráficos que tengo, este es el índice CRB, que es un índice que recoge los 21 principales commodities del mundo. Este es un cuadro referencial del Tesoro a 10 años, del bono americano Tesoro a 10 años. Y vamos a ver que sí, efectivamente, no hay esta relación perfecta, pero se dan cuenta si vemos esta tendencia a la baja, mientras que acá vemos una tendencia a la alta. Esta correlación obviamente inversa no siempre es perfecta. Hay momentos en que quizás están mejor inversamente correlacionados o hay momentos en que están menos correlacionados. Pero el motivo por el cual deberían estar inversamente correlacionados es por esto que les comento. Y el factor común a esto es la inflación, nuevamente. ¿No? Mayores precios de commodities, mayor inflación, y mayor inflación mayor, digamos, expectativa de retorno de tasa de interés sobre los bonos de los compradores, lo cual se ve traducido en un menor precio del bono. Ahora he visto una pregunta por ahí. A ver, vamos a ver qué me han preguntado. Dice Roger, si las tasas de intereses están bajas, ¿no deberían corresponder material de criminal? Sí, Roger, por supuesto. Y por eso decía de que hay momentos en que esta correlación, digamos, no es perfecta. Y lo que estamos viendo ahí es lo opuesto. Tenemos unas tasas de interés bajísimas y sin embargo los commodities están bajos. Lo que nos da a entender, o que efectivamente tenemos esta burbuja en los tesoros, en los bonos soberanos, o que estamos a punto de ver una subida tremenda en precio de commodities. Para mí que va a ser un poco de ambos. O sea, tanto los tesoros soberanos van a subir de precio y los commodities en conjunto van a tener que subir dentro de poco para que lleguen a esta relación inversa normal. ¿Ok? Entonces hemos visto la primera relación inversa, commodities y bonos. Vayamos a la siguiente parte porque no nos queda mucho tiempo. Tenemos que ir rápido. Acciones. Bueno, creo que todos conocemos el mercado de acciones. Es el mercado donde se compra y vende acciones de empresas, las bolsas básicamente, la bolsa de Nueva York, bolsa de Londres, etc. El precio está en función a la expectativa de crecimiento de una empresa, en función a la inflación de un país y las tasas de intereses referenciales. Y acá tenemos nuevamente el concepto de la tasa de interés. ¿Por qué una tasa de interés alta es malo para el mercado de acciones? Porque no se olviden de que el mercado de acciones es renta variable, es decir, no sabemos si vamos a ganar 10% o 20% o quizás perder 30% o 40%. Entonces, si un banco me ofrece una tasa de interés alta, yo por seguridad prefiero, quizás en vez de poner mi plata en la bolsa, mejor la pongo en la cuenta en el banco, que me brinda una tasa alta, pero segura. O sea, o mejor dicho, quizás un retorno no tan alto, pero un retorno más seguro. Y también lo opuesto. Cuando tenemos una tasa de interés baja, es bueno para el mercado de acciones porque solamente el inversor dice, ok, ¿para qué pongo mi dinero en algo que me da 0,25% cuando quizás puedo obtener un poco más de rentabilidad con dinero en la bolsa? ¿No? Y este es un poco el principal motivo por el cual la Fed, que es el Banco Central Norteamericano, mantiene estas tasas de interés bajas, que es una forma artificial de impulsar la economía. ¿No? Las tasas están actualmente en 0,25%, si mal no recuerdo, y el anuncio de la próxima semana de ver si las tasas se alzan es el anuncio del siglo, básicamente. O sea, no hay otra cosa que mueva actualmente los precios de los mercados de acciones, varias cosas, salvo que esta expectativa de si la Fed, el Banco Central Norteamericano, va a subir o no su tasa de interés. Y a eso se resume, prácticamente. Ahora, normalmente hay una correlación positiva entre acciones y bonos. Si la bolsa sube, usualmente el precio de los bonos también va a subir, ¿no? Y acá nuevamente vamos a explicar los conceptos que hemos visto anteriormente, ¿no? Si hay inflación, si tenemos inflación en una economía, normalmente esto implica de que las ganancias de una empresa van a ser mayores, ¿verdad? Lo que igual se va a ver reflejado en precios bajos de acciones. Si hay inflación, usualmente ¿cómo reaccionan los bancos centrales de reserva? Frente a inflación van a poner una tasa de interés alta. Si hay una tasa de interés alta, usualmente el dinero va a querer poner su dinero en los bancos en vez de ponerlo en la bolsa de valores. ¿Verdad? ¿Hasta ahí me siguen?
Si no hay inflación, obviamente tenemos una tasa de interés baja, lo que va a estimular la economía, más ganancias, los precios van a subir. Y no se acuerden, no se olviden de que hemos hablado de que la inflación afecta directamente la expectativa de cuánto vamos a pagar por un bono. Por eso digo que tenemos una correlación positiva entre bonos y acciones, porque el precio del bono sube cuando la expectativa de inflación es baja. Como la expectativa de inflación es baja, esto es bueno para la bolsa, porque implica de que la tasa de interés también va a ser baja, la tasa de interés referencial. Si la tasa de interés es baja, esto implica de que los inversores, en vez de poner su dinero en los bancos, van a querer poner su dinero en la bolsa. Esta es un poco, digamos, la cadena de correlación entre bonos y acciones. ¿Me siguieron o quieren que se lo repita otra vez? Con confianza, díganme. Sí, Leonel dice que sí, entendido todo. Franklin pide repetición. ¿Quién más? A ver. Ok, Rogelio, nuevamente. La clave para entender la correlación entre acciones y bonos son dos cosas. Es inflación y la tasa de interés referencial. No se olviden que comentamos que cuando hay inflación, cuando los precios suben, una de las herramientas de los bancos centrales de reserva es la tasa de interés referencial. Cuando hay inflación, ¿qué es lo que el Banco Central hace para parar un poco estos precios? Pone una tasa de interés alta. ¿Por qué pone una tasa de interés alta? Porque esto implica de que los bancos se tienen que prestar del Banco Central de Reserva dinero a un precio alto. Y a su vez el banco va a pasar esta tasa de interés alto al consumidor final, que puede ser las empresas o las personas como ustedes, como yo. Como el dinero es más caro, vamos a utilizar menos el dinero, lo que implica de que va a haber menos consumo en la economía. ¿Verdad? Esa es un poco la relación. Entonces, no se olviden de que también vimos de que cuando hay inflación, el precio de los bonos cae. ¿Se acuerdan por qué dijimos esto? Porque cuando hay inflación, los compradores de bonos van a tener una expectativa mayor de la tasa de interés. A mayor tasa de interés, menor precio de bonos. ¿Verdad? Ok. Entonces, a mayor inflación, menos o menor precio de los bonos. Y también lo mismo, si hay inflación, la tasa de interés es alta de los bancos. Si la tasa de interés es alta, los inversores, en vez de poner dinero en la bolsa, van a querer poner su dinero en el banco porque le va a rendir, digamos, algo más fijo que la bolsa. Entonces, nuevamente, acá el concepto de entender es tanto tasa de interés como inflación, que es el eslabón que une estas dos cosas. Si hay inflación, la inflación se ve reducida en precios bajos tanto de bonos como de acciones. ¿Ok? ¿Por qué? En el caso de acciones, porque inflación alta implica una tasa de interés referencial alta, lo cual se ve traducido en menos inversiones en la bolsa. Y en el caso de bonos, una inflación alta se ve, digamos, reflejada en una mayor expectativa del retorno sobre el bono, una tasa de interés más alta. Y esto a su vez implica de que el precio del bono baje, ¿verdad? Entonces tenemos esta correlación positiva entre acciones y bonos. Suben los bonos, suben las acciones. Bajan los bonos, bajan las acciones. ¿A través de qué? A través de la inflación y la tasa de interés referencial. Entonces estamos ya casi a la parte final y ya me queda poco tiempo. Espero que hayan entendido esta parte porque ya estamos, como les comento, en lo último. Y ahora vamos a ver divisas. ¿Okay? Bueno, divisas las conocemos todos, ¿no? El dólar, el yen, etcétera, etcétera. Y bueno, si algunos que están en el mercado saben que el precio de una divisa depende de varios factores. Oferta, demanda, eventos políticos, crecimiento económico, exportaciones y obviamente qué tan, digamos, dependiente es un país de cierta materia prima, ¿no? Entonces, yo pongo un ejemplo. El dólar canadiense depende muchísimo del precio del petróleo porque, digamos, la gran mayoría de exportaciones de Canadá es
Petróleo. Petróleo es el principal producto que Canadá exporta. Si el petróleo es alto, obviamente Canadá tiene mayores regalías, más ingresos. Si el precio del petróleo es bajo, Canadá tiene menores regalías, menores ingresos, lo cual se ve traducido en una divisa más fuerte o más débil. Y acá vemos una relación perfecta. El cuadrito azul, este de acá es el precio del petróleo, y estas velas japonesas que estamos viendo es el tipo de cambio de dólar americano contra el dólar canadiense. Y vamos a ver que hay cierta correlación. Conforme el precio del petróleo baja, digamos, el tipo de cambio también baja. Es un poco para que vean cómo es que la materia prima o el precio de una materia prima también incide o tiene efecto en el tipo de cambio, digamos de una manera. Y es por eso que acá en Sudamérica, por ejemplo, dado que somos exportadores de materias primas, nuestros tipos de cambio se han visto a la baja, por lo mismo que los precios de las materias primas que exportamos han venido un poco a la baja. Es un poco lo que explica por qué aquí en Perú, por ejemplo, el tipo de cambio se fue de 2,80 a 3,30, o sea que es básicamente casi un 15% de depreciación en el último año. Exactamente igual en Chile, en Colombia, sus divisas han perdido bastante poder con respecto al dólar, igualmente en Brasil, ¿no? Ahora, como les comenté, una de las principales variables que determina el tipo de cambio, o mejor dicho, que una divisa esté a la alza o a la baja, es esta tasa referencial bancaria. Esto que les comenté, que hacen los bancos, básicamente, en decidir, ok, ¿cuál es la tasa de interés referencial que vamos a poner para préstamos a corto plazo? Y vemos acá que las principales economías tienen estas tasas de interés referenciales. Y la verdad están bajísimas precisamente por lo que estamos en crisis y se quiere de alguna forma, digamos, estimular la economía. Entonces, ¿cómo se estimula la economía? Con tasas de interés bajas para que los bancos puedan prestar este dinero a las empresas, al consumidor final, y que haya mayor consumo de bienes producidos finales, ¿no? Esta es un poco, digamos, la idea detrás de las tasas de interés. Una pregunta por ahí. Ángel, me dices, ¿qué estrategia aplicar este 17 con respecto a la Fed en acciones e índices? Uy, Ángela, abres la puerta a algo totalmente diferente. Creo que no creo que alcance tiempo esta noche para explicar eso, pero a ver si quizás mañana rapidito, antes de la segunda ponencia, puedo comentarles acerca de cómo nosotros estamos viendo este tema. Entonces, bueno, esta es la tasa de interés y acá vamos a ver un poco la correlación inversa, en este caso, entre el dólar americano y los commodities. ¿Por qué es que los commodities están inversamente correlacionados con el dólar americano? Y como muestra un ejemplo, este cuadro acá arriba es el US Index, que es es el índice del dólar americano con respecto a una canasta de divisas. Y vamos a ver que el dólar se ha venido apreciando fuertemente y actualmente tenemos cierta volatilidad, obviamente. Y si vemos el índice de commodities que habíamos comentado hace un momento y ponemos los mismos periodos, vamos a ver que sí, efectivamente, mientras el dólar subía, el precio de commodities bajaba. ¿Y por qué es esta relación inversa? Bueno, pongámoslo de esta forma. Tiene que ver nuevamente con la inflación. La inflación es un poco, digamos, lo que une a todas estas cosas. ¿Ok? Si tenemos inflación en una economía, la divisa, el valor de la divisa, ¿sube o baja? Ustedes díganme. A ver quién se anima. Si tenemos inflación en una economía, ¿el precio de la divisa o el valor de la divisa va a subir o va a bajar? Kenny me dice que baja. Ángelo, Benny que sube. Francisco González que baja. Bueno, ahí veo opiniones encontradas. Yo les digo, cuando tenemos inflación en una economía, la divisa, en este caso la americana, el valor de la divisa va a bajar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esto implica de que si le doy, yo con $100 me compro, no sé, me compro una tablet.
y de acá a un año, con $100, ya no me compro estatales, sino estatales me cuesta $120 por lo que hubo inflación, esto implica de que el dólar perdió su capacidad de compra, ¿verdad? De que se ha hecho más débil. Cuando el dólar se hace más débil, el precio de commodity sube porque esto implica que con el mismo dólar ya no vamos a poder comprar 1.000 barriles de petróleo, sino que para que esta paridad, digamos, se mantenga, ahora el petróleo ya no va a costar, no sé, $100, sino va a costar $120. ¿No? Básicamente, cuando el dólar se debilita, esto va a ver traducido en precios altos de commodities, por lo mismo que estamos hablando de inflación, ¿no? Un dólar débil se da porque hay inflación, y a su vez no se olviden de que cuando hay demanda de un commodity, esto produce la inflación. Tenemos, digamos, esta secuela, este eslabón, que hace que produce que tengamos esta relación inversa entre el dólar americano y el precio de materias primas. Y sucede lo opuesto, cuando el dólar está fuerte, en este caso es porque no hay inflación. Si no hay inflación hablamos de precios bajos para commodities. ¿Por qué? Porque el dólar, al ser más fuerte, puede comprar más commodities, digamos, más commodities de algo por el mismo precio. Y esto va a tender a que el precio de los commodities esté un poco a la baja. ¿No? Yo sé que es un poquito quizás difícil de entender, pero como les digo, es un poco esa es la relación que tenemos entre dólar y commodities. Otra relación, acá tenemos una relación inversa, dólar commodities, y una relación positiva entre dólar y bonos. ¿No? ¿Por qué? Nuevamente, si tenemos un dólar fuerte, bueno, es básicamente la correlación, ¿no? Tenemos que commodities y bonos tienen una relación inversa, pero commodities y dólar también tienen una relación inversa. Entonces, inversa con inversa es relación positiva. Y esto lo vemos acá también. Vemos de que conforme el precio del dólar sube, también el precio de los bonos, si lo ponemos en una línea, digamos, estadística, también va a tener a subir el mismo periodo. Y esta es la parte final. Para mí, ¿cómo es que realmente el mercado se mueve? Para mí todo comienza con el dólar. El dólar es el que determina un poco el valor de commodities y como hemos visto, los commodities tienen una relación inversa con los bonos, ¿no? Y a su vez los bonos tienen una correlación positiva con las acciones, ¿no? Finalmente todos estos cuatro elementos están interrelacionados, pero definitivamente para mí el punto de origen de todo es el dólar. Y entender esta relación entre commodities y bonos y obviamente comprender los conceptos de inflación y tasa de interés para que veamos estas correlaciones. Y este cuadro resume todo lo que hemos estado conversando. Entonces, en el cuadro izquierdo vamos a ver los cuatro elementos: dólar americano, bonos, commodities y acciones, y lo vemos acá en el lado derecho. Y vemos qué pasa. Cuando el bono sube, dólar americano baja; cuando el bono baja, dólar americano sube. Acá yo pongo entre comillas, porque usualmente pasa lo opuesto cuando tenemos un caso de deflación económica, que es cuando los precios bajan. Y creo que ya me estoy pasando el tiempo, así que esto se lo voy a tener que dejar con ustedes para que también hagan un poco su tarea y quizás revisen bien este cuadro y puedan asimilar bien estas relaciones entre dólar, bonos, commodities y acciones. Irse hacia Europa, Middle East, también otros mercados como los mercados de Latinoamérica, España, y es así como empezamos nuestra colaboración con Terry Thompson, el CEO, y también Stephen Leahy, que está encargado de las operaciones internas y la conectividad con nuestros proveedores de liquidez. Estamos hablando, cuando decimos el lugar más seguro para operar, estamos hablando no solamente de regulación, sino también de las protecciones que estamos ofreciendo con los certificados ISO, con los bancos con los cuales estamos trabajando, como teniendo HSBC como banco custodio. Entonces sí tenemos el respaldo de seguridad necesario para poder ofrecer una seguridad amplia para nuestros operadores. Así que es uno de los detalles y enfoques principales que tenemos cuando hablamos de
de ofrecer condiciones impecables para nuestros traders, nuestros inversores. Así que voy a continuar con un poco más de información de quiénes somos, qué estamos intentando hacer y más sobre las condiciones que tenemos en términos de sus operaciones. ¿Me pueden escuchar, no? Ok. Perfecto. Ok. Entonces, también somos el socio oficial de Manchester City. Okay, el enfoque es en técnica, el enfoque es en estrategia y todo para alcanzar el éxito en sus operaciones. A las colaboraciones del tipo que hemos organizado esta noche con Tutores FX y no solamente, pero teniendo a Luis Urquiza y también es algo que sí vamos a implementar de manera gradual y constante, porque sí queremos que nuestros operadores entiendan no solamente cómo funciona el mercado Forex, sino también la conectividad entre tanto Forex como los otros niveles de inversiones. Sé que muchísimos de vosotros tal vez están operando con acciones o están operando en la bolsa, entonces poder entender la conectividad entre su estrategia, en su con esto poder alcanzar un nivel más alto de educación. En términos de instrumentos, tienen la habilidad de operar con FX, materias primas, principalmente para Latinoamérica, energías y índices. Las condiciones de comercio son absolutamente impecables y eso es algo que sí pueden ver solos abriendo las cuentas tanto en los servidores como en los servidores reales. Las plataformas que sí podemos poner a su disponibilidad son no solamente MetaTrader 4, que le da la opción de operar en sí, sino también tenemos herramientas adicionales que les pueden servir en estimar cómo abrir una operación. Estamos hablando de CIRIX, también Luis mencionó la plataforma en el principio de su presentación. Vamos a hablar vamos a decir, operadores que hacen muchísimas operaciones y necesitan una conectividad muchísimo más rápida. Y también AutoChartist, que es una herramienta de análisis técnico que sí les puede dar más información con respecto a los niveles en los cuales ustedes pueden entrar o salir del mercado. ¿Ok? En términos de disponibilidad para procesar las transferencias que tienen, tenemos con Pioneer, por ejemplo, tienen también la disponibilidad de solicitar una tarjeta personalizada que puede ser utilizada en cualquier lado del mundo. Enfocándonos en también Luis, nosotros queremos de análisis diario, semanal, cualquier tipo de información que les puede ayudar en tomar una decisión muy informada antes de entrar en los mercados. Es decir, necesitan entender muy bien los pasos, los precios. Entonces es sumamente importante presentar
valiosa para poder tomar ventaja de las oportunidades de mercado. ¿Ok? Educación, como he mencionado, tenemos colaboraciones con varios profesionales en los mercados. Organizar semanal. Tener a fines de mes. En términos de eventos. Desarrollo de este negocio y también incrementar el poder que podemos ofrecer a un trader para poder operar dentro de los mercados financieros utilizando las plataformas y los precios que les podemos ofrecer junto con las herramientas técnicas de trading. ¿Okay? Ahora, lo que voy a hacer es pedirle a Diego, sí, a ver si se puede conectar. El hecho es de que yo no puedo ver la aula principal. Quiero confirmar también mis detalles de contacto. Entonces, si quieren ponerse en contacto conmigo, voy a dejar todos mis detalles de contacto en el chat. De esta forma podemos hablar directamente y esta noche podemos continuar con la conferencia informativa y con el señor Roberto Ruarte. No sé si es conocido para todos, pero Roberto Ruarte es un precursor del análisis técnico en Argentina y editor de Ruarte's Reports. ¿Okay? Entonces tiene una experiencia de más de 27 años, creo, en análisis técnico. Ha trabajado con JP Morgan en México, Brasil, Argentina, con Santander en Argentina y México, Bank Boston. A $50, el oro pasó a $900 la onza y realmente yo tuve que esperarlo 21 años para que subiera el dólar, el oro. El oro desde los techos de 900 que tocó en el 80, recién a partir del 2001-2002 pasó a ser negocio y de $220 la onza empezó la parte y partes malas. Esto lo podemos referenciar tanto a países, lo podemos referenciar tanto a mercados como el oro, el petróleo o países determinados. Para decir sobre el oro, yo le estaba comentando que yo aprendí a hacer análisis técnico con el oro y tuve que esperar 21 años la parte negativa del ciclo, que empezó en 900 en 1980 y recién terminó en $222 la onza en el año 2001, ¿no? El petróleo, por ejemplo, hizo su piso, la parte baja de su ciclo negativo en 1998, estando aquí en México, valía $10 y después se fue hasta el 2008 a $147, parecía que el petróleo se iba a las nubes. Luego tuvimos una caída estrepitosa de 3 o 4 meses a $33, luego una subida a niveles de $114. Bueno, entonces decimos que son cíclicos porque tiene una parte buena y una parte mala, lo podemos ver en commodities, lo podemos ver en países y de eso se va a tratar un poco de la presentación que estamos haciendo de estos. Decimos que los mercados, además de cíclicos, son ciclotímicos. ¿Qué significa ciclotímico? Que obviamente cuando está en la parte mala del ciclo, todos odian ese producto. Cuando está en la parte buena del ciclo, todos aman ese producto, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir, el EWZ, que es un ETF que estaba, digamos que sigue a Brasil, todos lo amaban en los años 2008, 2009, 2010, porque dio pingües ganancias espectaculares y hoy todos lo están padeciendo porque el EWZ no para de bajar, que refleja un poquito la cotización del real y lo que está pasando en la bolsa brasileña. Si nos vamos al mercado de monedas, podemos ver que también tenemos un ciclo muy perfecto con respecto al euro. El euro, cuando nació prácticamente, estaba debajo a la par en niveles de 0,82, que fue en el año 2000, 2001. De ahí subió hasta 1,60,40 en el 2008 y de ahí llegamos a niveles de 1,04 y hoy andamos en 1,10, ¿no? Es como que el mercado siempre tiene ciclos. Y la ciclotimia hace que en los techos todos los participantes, la mayoría, amen ese producto.
En el 2008 todos querían euros. Sí, yo siempre comento en mi libro que Giselle Bündchen, que en ese momento era la modelo número uno del mundo, reclamaba su caché, que era 33 millones de dólares, que se lo pagaran en euros, ¿no? Fue justo en el techo de unos 60,40. Yo supongo que ya se retiró Giselle, pero ya estaría reclamando que su caché fuera en dólares y no en euros, ¿no? Entonces, la ciclotimia hace que la gente en los techos quiera el producto, ame al país, y en los pisos lo defenestre o lo odie para luego amarlo, ¿no? Yo siempre digo que el dinero no tiene memoria ni patria. En ese sentido, lo que uno va a ver es una oportunidad, ¿no? Yo estoy en un país como México, en donde los americanos perdieron en la crisis del tequila 75.000 millones de dólares y dijeron que nunca más iban a invertir en México, y 5 años después Citibank compró a Banamex pagando 10 millones de dólares en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, en general el mercado es cíclico y ciclotímico. Vamos a ir pasando la presentación. Por algún motivo se me trabó, bueno, pero acá está pasando ahora. Y básicamente lo primero que voy a hacer, y que trato básicamente en mi libro, es que la mayoría de la gente utiliza herramientas fundamentales para seguir los mercados. Y los mercados no tienen nada que ver con los fundamentos en general desde mi punto de vista. Los mercados en realidad adelantan a los fundamentos en ese sentido. Y por ejemplo, mucha gente pregona que hay una mano mágica en la economía que tiende a que cuando los precios suben mucho de precio, eso va a aumentar la oferta, y en el mediano y largo plazo eso va a generar una caída de precios, ¿no? O sea, si un negocio rentable, cada vez más va a venir gente a hacer ese negocio hasta que los precios se van a acomodar a la baja. Al revés, cuando hago baja de precio, desincentiva a que la gente lo produzca, y va a aumentar no la demanda, pero sí la va a desincentivar la oferta, y automáticamente va a aumentar los precios, ¿no? En definitiva, eso es lo que podemos ver en la economía, pero los mercados se manejan de una forma muy distinta que la economía. De hecho, que nosotros podemos ver que los mercados, cuanto más suben, la gente más quiere comprarla, y cuanto más baja, la gente más quiere venderlo. Siempre todos dicen que en un mercado hay un comprador y un vendedor, por lo tanto alguien está comprando y alguien está vendiendo. Sin embargo, con el advenimiento de los ETF, que son replicadores de muchos mercados, se ve claramente cómo funciona el mercado. La demanda es directamente proporcional a los precios y no al revés. No como dice la teoría del equilibrio, donde dice que si los precios bajan, la demanda va a ir creciendo porque se pone atractivo. No es así. El mercado baja y lo que sube es la oferta. Lo puedes ver, por ejemplo, en un ETF de China o de emergentes, que ha generado en BlackRock, por ejemplo, un outflow muy fuerte en los últimos tiempos, porque muchos escapan de los mercados emergentes y básicamente del mercado brasileño. Entonces el mercado se maneja ¿por qué? Por efecto manada o contagio. Todos se contagian cuando compran y se contagian también cuando bajan. Los mercados tuvimos digamos, un problema grande el día 24 de agosto, que fue conocido como Black Monday, en donde todos eran vendedores, el mercado fue un desastre, llegó a estar 1.200 puntos abajo, ¿no? Siguiendo un poco el concepto de cómo se maneja el mercado, hay dos grandes pensadores que lo podemos decir aquí que son muy importantes, como George Soros y Warren Buffett. George Soros dice que los mercados son irracionales, no racionales. El dinero está hecho para descartar lo obvio y apostar a lo inesperado. Y esto es muy importante. Yo le agregaría que no es que sean irracionales, los mercados son emocionales. Y la emoción que invade a una persona que opera el mercado son dos. Cuando uno va ganando en el mercado, la codicia lo invade, y eso hace de que uno piense con optimismo hacia el futuro. Y al revés, cuando el mercado va en contra, el pánico, la desazón, el miedo lo invade y empieza a tomar decisiones muy presionadas por la situación en que se encuentra su cartera. Fíjense en lo que dice Warren Buffett, que Warren Buffett dice que cuando la mayoría se pone codicioso, yo me vuelvo temeroso, y me vuelvo codicioso cuando los demás están temerosos. En general, en los techos la gente se vuelve muy positiva. Por ejemplo, yo doy un ejemplo, comenzando en el 2015, en enero estuve dando una conferencia en la Bolsa Mexicana de Valores, había 6 analistas muy reconocidos desde el punto de vista fundamental, en donde decían que era muy seguro invertir en Estados Unidos porque Estados Unidos, su economía estaba en crecimiento, y de hecho que la sigue estando en crecimiento, el desempleo está bajando, y sin embargo ustedes ven lo que ha pasado con el mercado, ¿no? Hoy el mercado está en números negativos y ha bajado fuertemente en los últimos días y semanas y meses.
meses. Nosotros nos hemos mantenido muy cautos y negativos, pregonando que el mercado podía ajustar fuertemente en ese sentido. Y en este esquema es que hay dos puntos muy importantes, yo que vengo de larga data, de hace 34 años en esto, que han ayudado mucho a que las personas que somos profesionales y otros que intentan acercarse al mercado puedan tomar ventaja. Uno son los ETF, que nos dan la posibilidad de operar el mercado en forma inversa, y otros son las plataformas, como el caso de Forex Primus, que realmente nos permiten a nosotros tomar ventaja con un solo clic, que son seguidores del mercado, y poder aprovechar un mercado bajista. Lo único que tiene que hacer uno es decir, yo lo miro para abajo el mercado, y si el mercado baja, obviamente voy a tener una ganancia, y muchas veces apalancada, lo que puede ser una ganancia exponencial, ¿no? Obviamente que beneficios y riesgo van de la mano. Siguiendo avanzando, lo que nosotros ponemos en nuestro libro es que el mercado se mueve como un péndulo y se mueve en un ciclo en donde el mercado, cuando está en la parte baja, todos están muy deprimidos, están todos muy negativos con respecto al mercado. Un ejemplo de eso fue lo que pasó con el petróleo cuando tocó $37.75 hace pocas semanas, y que en 3-4 días subió $49.30. Subió muchísimo porque había exceso de negativismo, había muy pocos alcistas y todos estaban cortos en el mercado. Y en eso hizo lo que produjo una gran recuperación de precios. Luego, en los techos pasa exactamente lo contrario, el mercado se pone muy alcista, la mayoría de la gente piensa que el mercado es para arriba, y en ese momento todas las noticias son positivas, y ahí es donde el mercado está listo para girar en ese sentido. Es decir, que el mercado sanciona consensos. Yo soy un seguidor mucho de los indicadores de sentimiento, es decir, si el sentimiento está muy positivo, generalmente soy opinión en contraria y lo vendo. Si el mercado está muy negativo, soy opinión en contraria y trato de comprarlo, ¿no? Fíjense ustedes cómo en general los mercados anticipan, y las malas noticias que se producen son consecuencias a veces de caídas del mercado. La gran caída, por ejemplo, del Dow Jones del 73 al 74 terminó con la renuncia de Richard Nixon en agosto del 74, que produjo una última caída del Dow y fue una gran oportunidad de compra en ese momento del mercado. Obviamente las noticias cuando el mercado cae son muy negativas, fíjense en la tapa de revistas, como la revista Time, en donde está hablando, donde está viendo un Papá Noel todo andrajoso allí, fíjense ustedes que no tiene ni siquiera regalos allí, y estamos viendo que hay una crisis importante en el sector del trabajo. Eso fue en diciembre del 74. Algo muy parecido en el piso fue en el 74-75, la revista Time dice si puede sobrevivir el capitalismo. Lo que hacemos opinión en contraria, decimos, cuando aparecen estos titulares que son dramáticos y donde ponen en duda la supervivencia del mismo mercado, son generalmente oportunidades de compra y no de venta. Y cuando hay mucha complacencia o hay mucho optimismo, son oportunidades de venta en el medio y largo plazo. Para que ustedes les muestro, el techo de las tecnológicas, que hoy todavía se mantiene en el Nasdaq 100, porque el compuesto hizo un máximo, el máximo del año 2000 en el Nasdaq, el compuesto fue de 5.132 puntos, el techo que hizo ahora fue 5.231, y en cambio el Nasdaq 100 había hecho el techo en 4.800 y no alcanzó todavía esa marca. Pero fíjense en ustedes cuáles son los titulares en los techos. En los techos, en donde la tecnología estaba de moda, la revista Time decía que en el futuro el hombre, en el año 2000, iba a vivir en Marte, a descubrir otro universo, a controlar el tiempo, a viajar a través del tiempo, que todo lo podríamos hacer por uno mismo, que íbamos a tener un chip en la cabeza, se descubrió el ADN y por lo tanto íbamos a tener clones, y fíjense en lo que había subido el mercado. Eso hace de que mucha gente dice, ¿cómo voy a vender acciones tecnológicas? Y en definitiva, cada vez uno linealmente se van descubriendo nuevas cosas. Y ese fue un techo importantísimo en el Nasdaq. El Nasdaq bajó en 2 años un 80% a continuación. Fíjense también lo que pasa en el mercado cuando se pone muy negativo. La crisis rusa que se produjo en el 98 vino con todas malas noticias. Boris Yeltsin hizo todo lo que no tenía que hacer. Decía que no iba a devaluar su moneda, la moneda se depreció, el rublo. Decía, bueno, ustedes saben que tuvo enfermedad, luego algunos decían que en realidad tenía algunos problemas de alcohol, y el mercado realmente no paraba de bajar la bolsa rusa.
Y después el mercado casualmente termina con la renuncia de Boris Yeltsin y el mercado ya se estaba en recuperación. Es decir, el mercado es anticipación, el mercado hace su piso en medio de grandes malas noticias y hace su pico en medio de buenas noticias. Si ustedes se fijan, el techo de Rusia de 2007 fue coincidente con la tapa de Vladimir Putin en la revista más importante Time. Para que un ruso salga en la tapa de Time realmente tiene que haber pasado lo que pasó en el mercado, una monstruosa subida hablando del milagro ruso. Pero no era oportunidad de compra allí, sino que específicamente lo contrario, era una oportunidad de venta, como lo pueden ver ustedes allí. Argentina, los titulares eran dramáticos de los diarios en el 2000-2001. Argentina cambió 5 presidentes, Argentina estaba al borde del abismo y sin embargo allí fue una oportunidad histórica de compra en el 2000-2001. Y luego el mercado en los pisos estaban muy negativos y los mismos medios de prensa 8 años después o 7 años después están marcando de que el gobierno podía dormir la siesta porque realmente era muy seguro Argentina. Es decir, los techos, los titulares son muy positivos y es la trampa que nos hacen los mercados, y en los pisos, en los grandes valles, el mercado, las noticias son muy negativas con respecto. Fíjense en ustedes mismos cuando se crea el euro. La gente cuando se crea el euro y empieza a cotizar el euro en el año 2000, 2001, la gente estaba nostálgica y no tenía mucha fe en el euro. De hecho, que empezó debajo de la par y estuvo en 0,82. Fíjense en ustedes que después de que el euro se pone de moda, en el 2004 los titulares de medios de prensa decían de que el dólar había perdido todo su espacio con respecto al euro. Nadie quiere adquirir dólares en ese momento y esta es la trampa que nos hacen los mercados. Los medios de prensa reflejan lo que está pasando en el mercado, pero no lo que va a pasar. Los mercados, en realidad, cuando ya todo es un consenso muy positivo, lo único que tienen que hacer es bajar. Fíjense que aquí estaba en 1,36 el dólar y el euro se cayó y ahora los titulares pasan a ser como que el euro puede desaparecer. Acá decían de que había que estar en euros, acá decían que había que desaparecer el euro, luego el euro se va nuevamente para arriba y nuevos países reciben con euforia y orgullo el euro. Luego la Quinta Avenida acepta solamente euros en 1,60 y ahí se ponen todos eufóricos, parece que había que tener euros y ese fue el techo histórico que tuvo el euro contra el dólar en 1,60,40, ¿no? Después vamos a ver sobre el ciclo del dólar con el euro. Bueno, esto es algo más que también uno puede mostrar, que yo les decía de cómo el negativismo se pone en los pisos, la revista Time diciendo de si el capitalismo puede sobrevivir, los niveles todos negativos que tenemos de las revistas, como Time también, en esa misma etapa. Y también tenemos la crisis que ya es más cercana para todos ustedes, que fue la crisis de Lehman Brothers. La crisis de Lehman Brothers hizo el punto más álgido en octubre del año 2008 y fíjense en ustedes cómo hubo 4.800 noticias que hablaban de crisis. Los medios de prensa reflejaban un negativismo muy grande para Estados Unidos y para el mundo en general y fue una oportunidad histórica de compra. En ese momento yo recuerdo que los consensos que se miraban era el 10% o 15% de la gente estaba positiva y el 90% negativo, junto cuando el Dow estaba en 7.000, 8.000 puntos y hoy ya lo tenemos en niveles de 16.000, ¿no? Llegando a tocar 18.351 que fue su techo. Los titulares, como les digo, se ponen negativos en los pisos. Fíjense en la revista Time del 75, la del 2008, donde dice que el capitalismo está herido de muerte, que se derrite la teoría económica. En general, en los pisos, los medios de prensa realmente reflejan mucho negativismo y allí es donde se producen las grandes oportunidades de compra del mercado. La del 74 y 77, el problema del desempleo. El 2008 también vuelve el problema del desempleo, el 2008 y el 2009, en donde se disparó fuertemente el desempleo y recién en los últimos años y medio, con las políticas de la Reserva Federal, se están poniendo a tono los números de empleo y la economía americana está bajando su nivel de desempleo. Fíjense cómo los mercados son cíclicos y ciclotímicos. Cuando asume Bush, asume con buena popularidad. En el año 2000 asumió en la etapa de la revista Time. Y cuando se retira Bush, se retiró como el presidente más impopular de la historia de Estados Unidos. Pero fíjense cómo lo que lo anticipa básicamente es el mercado. El mercado se cayó fuertemente de 14.500. Bush, en toda la etapa de Bush, los dos periodos que tuvo,
el mercado se cayó muy significativamente, casi un 50%, y eso hace de que los mandatarios, los responsables, sean muy impopulares en ese sentido. En el caso de México tuvimos el presidente que muchos ahora, digamos, ha vuelto el PRI a gobernar México, pero el presidente que antes gobernaba y había tenido un gran prestigio era Carlos Salinas de Gortari. Fíjense en lo que había subido la Bolsa Mexicana de Valores desde la gestión de Salinas. Por lo tanto, Salinas llegó a tener un prestigio muy grande entre el 93 y el 94, fue considerado uno de los presidentes más importantes de México y candidateado a la Organización Mundial de Comercio. Luego vino la gran caída que se llama el tequila, que fue a partir de diciembre del 94 cuando entra Zedillo, y Salinas tiene que hacer una huelga de hambre. Hace una huelga de hambre, el otro era gran presidente mexicano y se tiene que exiliar de México para luego regresar después de muchos años del mercado porque se los indicaba como uno de los responsables de lo que había ocurrido con la crisis mexicana, ¿no? Pero para eso, para ver cómo el mercado es cíclico y ciclotímico. Cuando va todo bien, el presidente se lo ve de ojos azules, que se lo ve muy inteligente. Cuando las cosas van mal, siempre buscamos algún responsable en ese sentido y el negativismo está abundando. También en el libro que nosotros escribimos, que es El Poder de los Mercados, hacíamos mención de Perú. En Perú, si en este curso hay peruanos escuchando, tuvieron la experiencia de Alberto Fujimori. Fujimori, fíjense en lo que hizo subir la bolsa. La bolsa fue espectacular lo que subió en la época de Fujimori. El techo de Fujimori fue en 1997 y luego del 97 Fujimori empezó a caer en desgracia, tan en desgracia que en el 2000 renuncia por fax estando en Japón, diciendo que no lo podían extraditar porque él no era peruano, sino que era japonés. Entonces ahora está preso, realmente luego lo pudieron extraditar de Chile, pero fíjense cómo pasó de algo muy positivo a ser un gran presidente a caer en desgracia y tener que renunciar vía fax, ¿no? Ahí fue la gran oportunidad histórica del mercado peruano cuando estaba Paniagua, que sucedió a Fujimori, y luego entró el gobierno de Toledo, en donde se produjo por los metales una gran subida para la bolsa peruana. A continuación, lo que vemos en el caso de Colombia, Colombia con Uribe también tuvo un gran crecimiento. Uribe creo que es uno de los grandes responsables de que, como dicen algunos amigos colombianos que tengo, de que el pasaporte colombiano ahora sí se puede presentar. Uribe generó una gran subida en la bolsa. La bolsa colombiana fue una de las grandes protagonistas en la década del 2000 al 2008, 2007. Con el mercado subió fuertemente, Uribe fue reelecto y fíjense con que se retira con gran popularidad del mercado, ¿no? No le dieron la luz verde para una segunda reelección, la Corte Suprema, luego fue sucedido por Santos, pero se retiró con una gran popularidad. El caso más notable es el de Lula da Silva, un personaje que venía de fracción obrera, trabajadora, de sindicato, donde mucha gente del mercado tenía mucha duda que iba a ser el gobierno y generó la más sorprendente subida de todos los mercados. Brasil pasó a ponerse de moda, fíjense en lo que subió la bolsa. Muy importante todo lo que se pasó en la época de Lula da Silva. Y luego, bueno, ya sabemos ahora cómo está Brasil y ya lo vamos a ver con la parte del ciclo. Lula da Silva fue declarado el hombre del año para Le Monde y fíjense en los titulares de revistas, en donde luego de la gran subida, el Cristo Redentor de Río de Janeiro le ponían como un cohete que había despegado Brasil. ¿En dónde? Aquí en el techo. Acá son todos positivos y todos dicen, pero ¿cómo no vas a invertir en Brasil? Aquí todos tienen dudas, aquí todos dicen que es riesgoso, aquí todos dicen que es seguro. En definitiva, el mercado es anticipación y por lo tanto siempre va a estar antes que los eventos. En Argentina, por ejemplo, la bolsa argentina nunca quiso al presidente de la Rúa, porque la bolsa lo único que hizo es bajar en todo su periodo. El presidente de la Rúa termina renunciando y fue realmente el fin de la caída del mercado luego de que el mercado argentino cambiara 5 presidentes. El presidente Néstor Kirchner subió en Argentina en el año 2003 con una popularidad del 21%, luego fue al 70% de popularidad y fíjense en lo que subió la bolsa argentina con el presidente que ahora ya no está sin vida, digamos, está solamente la mandataria que es su esposa, ¿no?
Bueno, así es como funcionan los mercados con la ciclotimia, en el sentido de que son cíclicos y ciclotímicos, tienen partes buenas y partes malas, los presidentes son amados, venerados cuando las cosas van bien, son odiados cuando las cosas van mal porque son los responsables. Este es un gráfico que yo muestro de la Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, en donde la Bolsa Mexicana de Valores ha sido una de las que más ha crecido en la historia, en donde siempre ha demostrado ser un muy buen alternativa de inversión de los fondos, pero generalmente, ¿cuál es la trampa que nos hacen los mercados? Yo siempre doy en los cursos a la gente. El timing es muy importante. ¿Por qué? Porque si uno tiene un mal timing, uno puede entrar en el lugar correcto, en el lugar incorrecto. Si uno se ve en la bolsa mexicana, prácticamente todos los que invirtieron en los últimos 10, 15 años, 20, 5, 2, están ganando dinero en el mercado. Sin embargo, si ustedes se fijan, el mercado no sube linealmente, sino que tiene grandes caídas. Por ejemplo, en el 79 al 82 el mercado se bajó 95% en dólares, en el 87 se bajó 85%, en el tequila se bajó 80% en dólares, la caída del 97 al 98 de los tigres asiáticos repercutió en un 62% en la cotización de la bolsa mexicana, la caída del 2000 al 2003 un 43%, la del 2008 de Estados Unidos, que es la más reciente, fue una caída del 65% en un año en términos de dólares, y la crisis europea del 2011 un 30%. ¿Cuál es la trampa que nos hacen los mercados en sí? Es que en realidad lo que nosotros vamos a ver es que el mercado, cuando está en los techos, las noticias son espectaculares, y cuando está en los pisos, las noticias son terribles. Entonces la gente que no tiene información, y por eso es muy importante, como en el caso de Forex Primo, que tiene muchas noticias de muchos especialistas, que algunos son contrarios a opinión, otras no, tiene que informarse. ¿Por qué? Porque en los techos abundan las noticias positivas y en los pisos abundan las noticias negativas. Entonces, el inversor menos informado, ¿qué hace? Compra en los techos y vende en los pisos, se asusta. Compra en los techos y vende en los pisos. Vamos a ver las noticias para ver, en México lo podría poner para cualquier país de Latinoamérica, para Perú, para Chile, para Colombia, para Brasil mismo, podríamos poner todo lo que son las noticias que uno puede ver a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el 93-94 México había entrado en NAFTA, Salinas de Gortari era candidato a presidente de la Organización Mundial de Comercio, México estaba de moda, para que ustedes tengan idea, los cuadros de Frida Kahlo y los de Diego Rivera eran los más cotizados, en ese momento México estaba con total prosperidad, el mejor libra por libra de Julio César Chávez, la maratón de Nueva York la había ganado un mexicano, y en ese momento fue el techo del mercado en el 94. Aquí fue el techo en octubre del 94 y allí vino lo que se llama el efecto tequila con la devaluación de diciembre de 1994. Fíjense que después que viene la gran caída del 94 del mercado, fíjense en ustedes en el 95 lo que piensan los mercados. Dicen, falló la economía de mercado, CNN está diciendo esto, el fantasma de la pobreza, son todos títulos muy negativos. El mercado ya se empieza a recuperar y el optimismo de los empresarios está por los suelos. Es decir, que el mercado cuando cae genera mucho negativismo y ya cuando el mercado empieza a cambiar de tono, aún dura la depresión de la gente, ¿no? Así se puede ver cada techo y cada piso del mercado. O sea, fuimos a este piso, ahora vemos el techo del año 97-98, se recuperó la bolsa. La gente habla de crecimiento, lo mexicano está de moda de nuevo y esto fue el techo del mercado. Es decir, cuando vemos prosperidad en la bolsa, prosperidad en la economía, es venta de bolsa. Mi maestro me decía que yo nunca perdí dinero comprando cuando hay recesión económica o cuando hay depresión económica o cuando hay guerra, porque ahí el mercado está en un piso, porque el mercado se mueve por psicología de masas. Y al revés, cuando está el crecimiento, la prosperidad es la consecuencia de una fuerte subida bursátil en ese sentido, ¿no? Entonces, fíjense que el mercado en el 97 se cae y todavía estamos teniendo titulares muy positivos acerca de cómo está la economía mexicana. Y así sucesivamente podemos ver la crisis de los tigres asiáticos, cómo le pegó a México, nuevamente se pone negativo en los pisos el mercado, México está en el ojo del huracán, está desacelerando la economía, y así es como vamos viendo nosotros cómo se va poniendo el mercado en los pisos y en los techos. Y eso hace básicamente que
el mercado en los techos tengan buenas noticias y en los pisos malas. Fíjense en ustedes, Moody's le otorgó a México el grado de inversión digamos, en el techo de marzo del año 2000. En ese momento decían que México era seguro de invertir, fue el primer país en toda Latinoamérica que tuvo la calificación de grado de inversión. Y fíjense lo que pasó a continuación, un colapso del mercado del 2000 que fue una pérdida muy importante. Y luego se caen las Torres Gemelas y todos se ponen negativos. El diario Universal, que es un diario importante de México, dice en este momento que va a seguir la depresión bursátil. Fíjense en ustedes cómo el mercado hace exactamente lo contrario. El mercado sanciona los consensos y los medios de prensa lo que reflejan son los consensos en general. Por eso uso mucho los medios de prensa para efectuar opinión en contraria en muchas oportunidades. Por ejemplo, en el 2001 decían que era el grano de la decepción, fíjense lo que subió el mercado, y así sucesivamente. En el 2008 fue esa de la riqueza. Ustedes saben que Carlos Slim es el latinoamericano más rico de todo Latam, está entre los 5 más ricos del mundo, es el dueño de Claro, de América Móvil, ¿no? Y realmente, fíjense, ahí fue donde tuvo la gran subida. Nuevamente en los techos del 2008 elevan la calificación crediticia de México. Y luego, ¿qué pasó acá en este techo? Vino la gran caída de Lehman. Cuando viene la gran caída de Lehman, de nuevo los titulares negativos. Es la peor crisis de la historia, dice Slim. Se desploma el pilar de ingresos. Fíjense cómo el mercado se había caído y todas las noticias son negativas. Guerra, crisis, desesperanza. Y fíjense cómo este medio de prensa dice que mañana empieza el año horrible. El 2008, el 31 de diciembre, decían que el 2009 va a ser un año horrible. Fue un año horrible el 2009, claro. México sufrió la peor crisis en 77 años. Yo creo que el único país que no entró en recesión fue Perú, que creció al 2%, pero la mayoría de los mercados en el 2008, 2009, no soy fundamentalista, en el 2009 entró en recesión, ¿no? Y el 2009 fue una recesión muy grande. Sin embargo, fíjense en lo que hizo el mercado de México, subió. Fíjense que el PBI en México bajó 7% en el 2009 y la bolsa mexicana subió acciones 200%, 170%, 140%. Es decir, que el año horrible del 2009 realmente fue un año muy, pero muy positivo para el mercado bursátil. En el 2011 los mercados se recuperan nuevamente y aquí estamos todos muy negativos y aquí realmente la gente se pone muy positiva. En el 2011 dice que va a seguir la fiesta. ¿Y qué pasó a continuación? La bolsa se cayó 30%, ¿no? Fíjense que nuevamente los titulares de los principales medios de prensa se ponen positivos y ahí realmente es una oportunidad de venta y no de compra. O sea, ¿cuál es la trampa que nos hacen los mercados? Es que en los mercados de fondo bursátiles generalmente tienen una tendencia alcista, pero en los picos la gente menos informada, donde recibe una información de que está todo muy bien, compra y vende cuando se asusta mucho que las noticias son muy negativas y realmente termina comprando en los picos o cerca de los picos y vendiendo cerca de los pisos en ese sentido, ¿no? Entonces, en general, la conclusión que yo tengo para darles es que en momentos de muy buenas noticias y euforias se generan grandes techos o picos del mercado, que son oportunidades de venta, luego va a venir una caída. En momentos de muy malas noticias y pánico se generan grandes pisos, que son oportunidades de compra, luego viene el alza. Y lo que es más importante es en momentos de gran divergencia entre el humor de la gente y el mercado, hay grandes rendimientos bursátiles. Es decir, que cuando la calle ríe, o sea, que cuando el pueblo no se siente muy bien, la bolsa ya empezó a llorar y es oportunidad de venta, y al revés, que cuando la calle está llorando, muy probablemente sea una oportunidad de compra de los mercados bursátiles. El mercado también tarda mucho más tiempo en subir que en bajar, lo hemos comprobado con la última crisis, donde el mercado en prácticamente 4 días borró la ganancia de 12 meses que tenía la bolsa americana y muchos mercados emergentes que también sufrieron con esa caída importante. Bueno, básicamente ya entrando un poquito en mercados, mañana vamos a ver Elliott Wave y la verdad lo único que quería mostrarles es la forma en que yo miro los mercados. Soy una opinión en contraria, soy una persona que sigue mucho los ciclos y fundamentalmente me gusta vender cuando el mercado sube y comprar cuando el mercado baja. No es fácil
No es fácil determinar exactamente el techo o el piso del mercado, sin embargo creo mucho en la ciclicidad y la ciclotimia de los mercados. El gráfico que les muestro a continuación es el gráfico que yo diría más le debe interesar a los países latinoamericanos, porque los países latinoamericanos son todos comoditizados. Si empezamos por México, México, si bien es un país, es uno de los más importantes que tiene comercio exterior, porque si comparamos México con respecto a Brasil, que tiene casi el doble de población Brasil, el comercio exterior de México es tan importante como el de Brasil, ¿no? México es uno de los principales exportadores a Estados Unidos y realmente está dentro de los 3 más importantes que le llevan productos a Estados Unidos como la gran maquila, ¿no? Ustedes saben que México, la petrolera de México es estatal, es Pemex. A partir de este nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto se hizo una reforma energética con la idea de abrir un poco el esquema petrolero, porque México cada vez está produciendo menos petróleo y lo que está buscando es que se traten de descubrir nuevos pozos y extraer más petróleo, ¿no? Sin embargo, el petróleo, junto con todos los commodities, cuando hablamos de commodities, tenemos como 3 tipos de commodities que yo diferenciaría básicamente. Uno que son los metales. Dentro de los metales yo diría que hay 2 tipos. Uno son los metales básicos, como sería el cobre, el estaño, digamos el zinc. Otros serían los metales preciosos, que son el oro, la plata. La plata también es algo industrial en realidad. Hablamos del paladio, del platino. Luego tenemos otros tipos de commodities que son los energéticos, tenemos el gas que se puede operar, tenemos el crudo, y luego tenemos los commodities que son agropecuarios, ¿no? Que en realidad tenemos muchos allí, como la soya, como tenemos el producto como el maíz, como el trigo, que también podemos operar. Cuando digo que somos países comoditizados todos los de Latinoamérica, Perú es un país minero, por ejemplo. Es muy dependiente de lo que hace el cobre, es muy dependiente de lo que hace el oro. Sin embargo, también Perú ha crecido mucho en la parte de lo que es exportación de productos agrícolas. Chile básicamente diríamos que es cobre, a pesar de que es un país que exporta mucho. Argentina, ustedes saben que es sojero, la soya es el principal producto. Brasil tenemos también que es importante el soya, también tiene Petrobras, que es una petrolera importante. Colombia tiene el café, que es un commodity, también tiene una petrolera que es Pacífico Rubiales. Chile, como les digo, tiene el tema del cobre, y México es un país que el 15% de las finanzas, quizás como no soy fundamentalista estoy cometiendo un error, pero debería que ser que más o menos en un porcentaje determinado las finanzas estatales dependen de Pemex y de la petrolera estatal. Ustedes fíjense en el ciclo que tienen los commodities, es un ciclo que inclusive en soja, en productos agrarios es muy claro. El mercado tiene un ciclo muy regular de 30 años. Este gráfico es cortesía de Eleway International, ¿no? Que yo estudié, donde el mercado tiene 10 años positivos y 20 negativos. Este es el petróleo. Estamos hablando de un gráfico desde 1860. Si uno hubiera estado largo en petróleo estos 10 años hubiera ganado. Aquí se tendría que haber retirado porque empezó una tendencia muy dura a la baja. Luego tiene 10 años de nuevo positivo el petróleo, 20 años negativos, 10 positivos, 20 negativos, 10 positivos. En estos 20 negativos el petróleo lateralizó y realmente para la gente que realmente le interesa lo último el petróleo, a partir del 1972 hubo un gran rally de petróleo que nos llevó prácticamente a los $40 allí, el techo que vimos en las fines de la década del 80, y de ahí el petróleo empezó sus 20 años negativos que recién terminaron en $10 en 1998. De los $10 tuvimos 10 años de locura del petróleo. De 1998 el petróleo subió de $10 a $147, tuvimos un gran rally y de ahí para nosotros empezó un ciclo negativo también de 20 años. Por lo tanto, el petróleo en el ciclo negativo es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Fíjense en acá el ciclo negativo, hay rebotes importantes. Fíjense en acá, hay rebotes importantes. Un ciclo negativo significa que el mercado va a perforar mínimos, pero los rebotes y la volatilidad que tiene el mercado es muy importante. Por eso uno debería estar muy atento a poder operar esas recuperaciones.
El petróleo ha dado muestra de ello. De 37 dólares saltó a 49 dólares en 3 o 4 días para estar ahora cotizando debajo de los 45 dólares el WTI. El petróleo uno puede ver la ciclicidad que tiene. Mañana vamos a hablar de cómo vemos el petróleo en ese sentido, cuál es nuestro objetivo, cuáles son los objetivos de corto plazo, cómo se puede operar a través de la plataforma de Forex Primus, que lo tiene como commodity. Otro importante es también la cortesía de LWA Internacional, de cómo la gente se pone muy negativa. Fíjense, el oro cuando empezó a subir, cuando valía 220 dólares la onza, dice, nadie espera que el oro pueda ir para arriba pronto. Y fíjense cómo fue exactamente a partir del 2001 cuando empieza el gran rally. Y ahora de nuevo la gente se ha puesto muy negativa para el oro, donde dice que el oro solamente puede estar peor. Eso es lo que decía Bloomberg. A mí me da la sensación que esto es una señal positiva para el oro. Yo creo que el oro subió en 5 movimientos, está ajustando ahora, y en 1100 para mí el oro va a subir fuertemente igual que la plata, ¿no? Me gustan mucho los metales. Mañana vamos a dar más precisión de cómo los vemos y cómo lo podemos operar con la plataforma de Forex Primus, ¿no? Con respecto al euro, el euro, ustedes saben que fue creado en el año 2000, fue una componente de 10 monedas en su momento, y lo que podemos hacer para ir para atrás es poner la participación que tienen las monedas europeas que contribuyeron a la creación del euro. Si hacemos el ciclo del euro, fíjense qué perfecto es el ciclo del euro. Desde 1977 el euro bajó 8 años hasta el 85. En este periodo había que tener dólares y el euro se cayó dramáticamente. Luego, desde el 85 hasta el 91, tuvimos 7 años, 8 años donde el euro realmente fue firme nuevamente con respecto al dólar. Desde el 92, que fue la época de Clinton, hasta el 2000 tuvimos un dólar firme y un euro muy débil, ¿no? Y a partir de toda la época de Bush, del 2000 al 2008, tuvimos un euro firme que empezó en 0,82, y esto sí ya es cotización real del euro, a niveles de 1,60,40, que fue el techo que tocó en el 2008. Luego, desde 1,60,40, estamos en la parte baja del ciclo, en la parte negativa del ciclo del euro. ¿Cuándo va a terminar la parte negativa? En el 2016. ¿Y por qué va a terminar ahí? Para mí, es mi opinión. Ustedes dicen, no, pero ¿cómo puede ser? Si Estados Unidos va a subir la tasa de interés, ¿cómo puede ser de que el euro se vaya a recuperar? La respuesta para mí la voy a dar mañana, pero ya se las anticipo. Yo creo que la tasa de interés de Estados Unidos, si empiezan a subir la tasa y la tasa de interés de 10 años y la de 30 sube, eso va a generar una caída bursátil fuerte. Y esa caída bursátil no implica de que la gente vaya al euro para refugiarse. La gente que está en Europa ha invertido mucho en Estados Unidos, como mucha gente de Latinoamérica ha invertido en Estados Unidos, porque es la única economía que se ha motorizado. Entonces, cuando realmente vean de que se caiga en el 2016 la bolsa americana fuertemente, la gente va a sacar su dinero. Y si uno saca su dinero, eso va a ser una depreciación del dólar y va a generar el nuevo ciclo positivo del euro contra el dólar. Un ejemplo para los latinoamericanos, está claro, es el mercado brasileño. Cuando Lula da Silva asumió, el real estaba cerca de 4 reales por dólar. Cuando Lula, después el real se fue a unos 65, y ahora ¿qué pasó con el mercado? El mercado se va nuevamente a niveles de 4 reales por dólar, ¿no? Por eso todos los mercados son cíclicos y son ciclotímicos. El euro lo es, el oro lo es, el petróleo lo es, y el Brasil también lo es. Fíjense en ustedes el gráfico del EWZ. El EWZ es el ETF que sigue en un 99% al Bovespa, en realidad sigue al indicador de Morgan Stanley que tiene una composición del mercado brasileño, ¿no? Esta composición hace de que uno pueda seguir el índice en términos de dólares, ¿no? Y fíjense cómo a partir de 2003 el ETF valía